40 años en la delegación Cuauhtémoc, el profesor de la UNAM, Carlos Bracho Fonseca. Manelik, en días pasados llamé para informarles que en secundarias técnicas quitaron los talleres con el argumento de que los niños vivían estresados por tantas materias. Lo peor es lo siguiente. En la universidad, que es nuestra máxima casa de estudios, nos pidieron a los maestros bajar el ritmo de la enseñanza, ya que los alumnos se sienten estresados. Por ejemplo, si yo en un tema hablo de Juárez, de Porfirio Díaz y Miramón al mismo tiempo, me llaman la atención, pues solo debo de hablar de uno de ellos en una clase y dejar a los demás para otra clase, porque daño a los alumnos, Manelik. Dime, por favor, ¿dónde está la educación? En usted. La UNAM tiene algo que se llama libertad de cátedra. Y lo que significa es que cada maestro puede hacer prácticamente lo que le dé la gana dentro del aula. Claro que tiene que entregar calificaciones, claro que tiene que... Y ahora han llegado unos nuevos rectores de facultad que dicen, algunos maestros, bueno, porque les piden una serie de cuestiones nuevas. Pero si algo caracteriza a la UNAM es la libertad de cátedra. Y el maestro califica casi como quiere. En realidad sí hubo una circular para que los profesores bajáramos la intensidad y no hiciéramos exámenes, pero a raíz del temblor nada más. Pidieron que una semana después del temblor, por el estrés en que habían estado los alumnos, no intensificáramos las clases y no hiciéramos exámenes, pero nada más en ese caso, no fue en general. Pero eso contribuye a una desorganización que es pésima, como cuando sacaron algunas materias, como cuando determinaron no reprobar. Eso sí. Todas esas series de cambios que obedecen a ciertas razones temporales han minado la educación. Desde luego que sí, son argumentos que están inventados porque no hay ninguna razón pedagógica, psicológica, sociológica para respaldar argumentos como eso. Pero es la falta de dirección pedagógica que hay en la SEP. Es que el argumento de que porque se estresan los niños no se inventen. Tiene años que han bajado el nivel de calidad académica en secundaria. Años, no es de ahora, es de mucho tiempo. Y desgraciadamente lo que dice Manelik es cierto. En la UNAM es clásico la libertad de cátedra, pero en el salón de clases de preescolar, de primaria y secundaria, el rey es el maestro. Entonces, si usted se apega a esas normas ajenas y absurdas, es porque usted no es un maestro de calidad, ¿eh? Cuidado cuando hacen esas aseveraciones, porque dentro de mi salón yo enseño la raíz cuadrada como considero que los niños la van a aprender y la van a poder aplicar en sus aprendizajes posteriores. ¿Todavía enseñas la raíz cuadrada? Ay, sí, no, fue lo primero que... Fíjate, cuando yo estaba ya estudiando la facultad y yo necesitaba sacar raíz cuadrada de un número, entonces puse el esquemita y todo y empecé, y el maestro me estaba viendo así. ¿Usted sabe sacar raíz cuadrada? Es que ya para entonces ya era más fácil sacarla, apretar un botón en una calculadora que... Todo esto está arrastrado desde cuando a los alumnos de primaria les hablaban de la Cuarta Internacional y del himno agrario. No, bueno, había varias escuelas. Había una diferencia de escuelas, de ideales en las escuelas. Entonces sí era muy marcado las escuelas y la diferencia entre cada una. Pero una vez que todas se volvieron lo mismo, yo creo que sí. Pero es que estamos hablando de la universidad y de la primaria y de la secundaria, y son cosas completamente distintas. Sí, actualmente. Actualmente sí, claro, el peor daño que le han hecho a los niños es que no les ponen retos. Ya, no tienen retos. Ustedes vengan y pasan. Ustedes cumplen con su horario, yo con el mío, y todos van a pasar.
No, pero ¿qué va a pasar con el futuro de esos alumnos? Mediocre. Mediocre, porque no tienen retos y no están acostumbrados a los retos. Pero ahí entra el talento de los maestros. Dentro de la escuela nos encontramos maestros talentosos, los hay. Y una cosa que él denuncia, y en eso tiene toda la razón, ha habido un demérito en la enseñanza de la historia. Eso porque los gobiernos de 30 años para acá están aplicando fórmulas que ya habían fracasado. Entonces, con el objeto que esto no se sepa, que fueron los científicos finalmente del Porfiriato, ha habido un enorme demérito en la enseñanza de la historia y se ha cambiado la enseñanza de la historia porque los alumnos aprendan los defectos de nuestros héroes, que si Hidalgo era jugador, que si Morelos tenía hijos y cuestiones anecdóticas en lugar de enseñarles las cosas grandes que realmente ¿de dónde hicieron. agarras eso, César? ¿Qué le está diciendo de la historia? De que no les dejan. Pero tú ya estás deformando las cosas de una manera absurda. Y además, el que profundicemos en el personaje también lo hace rico. A un personaje lo hacen rico sus anécdotas. Las anécdotas nos hacen, ay, casi lo conozco y entonces sé lo que hizo. No son perfectos, No. ni nunca lo serán. Y es lo que se te queda grabado para toda la vida. Cuando la historia no se convierte en un listado de fechas, hechos y nombres, sino que esos nombres pertenecen a seres humanos que vivieron en una etapa y en la que tuvieron experiencias comunes, eso es lo que se te va a quedar de la historia y lo vas a recordar en cualquier momento. Pero, insisto, no es lo que te dicta un programa de temas, no, es la acción del maestro, está en las manos del maestro que el alumno, que sus alumnos, sus 40 o sus 50 alumnos tengan calidad en su aprendizaje. La SEP, la UNAM, pueden decir lo que quieran, el maestro es rey dentro del aula. Sí, y los héroes tienen una dimensión que jamás se nos dio a conocer. Por ejemplo, nunca supimos del martirio que representó el juicio de Hidalgo y el juicio de Morelos. O sea, los tormentos a los que los sometieron, la barbaridad con que fueron tratados por la Inquisición y todo esto, pues se les hacía muy feo para enseñárselos a los niños, ¿no? Entonces, yo me fui enterando muchos años después. Pues sí, pero pertenecían a una secta. Y fue la secta la que los juzgó y condenó. Y torturó para, según eso, dejarlos sin el poder que les había conferido el mismo grupo religioso. La película esa de Heredarás el viento, la historia que incluye como tema central, habla de la tosudez de las organizaciones que no aceptaban las cosas tal como son científicamente. Y de un maestro que solo quiere explicar la verdad. O la verdad que él tiene. Ya cada quien que saque sus juicios. Pero lo que le estábamos haciendo a la población era dañino. Tú querías saber del cura Hidalgo. Y entonces lo único que te daban era una monografía que ibas a comprar a la papelería, que traía un texto de una media cuartilla probablemente. Y eso era todo lo que decía del cura Hidalgo. Nació, murió, hizo y se acabó. No, cuando rompimos los mitos, cuando empezamos a saber más de ellos, entonces los niños tenían una visión poquito más amplia de lo que había sucedido, panorámica, del momento que estaban viviendo, de la situación, de lo que los había obligado, de las consecuencias que había tenido. Creo que enriquecieron, creo que salimos ganando todos. Fíjate que algo que procuran muchos maestros de primaria es que también al estar dando la historia a los niños la complementan con visitas a los museos, en donde empiezas a descubrir otros detalles. Por ejemplo, eso que mencionaba ahorita Mario de cómo fueron las torturas que recibieron Morelos e Hidalgo, ya cuando fueron capturados, y que te van enriqueciendo y que se te van grabando. Entonces, yo siento que los maestros sí procuran realmente que
información no se limite a lo que ves en el salón sentado, incluso hasta con documentales, con muchos elementos que pueden complementar toda esa historia y que se te quede como algo, no como la fecha de que tal día sucedió tal hecho, sino que lo veas como algo más cercano a ti y que hasta tú formes parte de esa historia que es la de tu país. A mí me parece que lo más relevante que puede conseguir un maestro es despertar el interés por la investigación personal. Por la duda. El interés por la lectura, el interés por la observación, el interés por investigar. Esos son 3 factores que el maestro puede ir sembrando en el niño desde primer año. Y es la mejor enseñanza que pueda conseguir alguien a quien le han encomendado una cátedra. La lectura. Abandonamos la lectura. Lo decía Arreola, lo dice ahora David Toscana. Lo único que no queremos en las escuelas es que el niño lea. Porque ahora creo que uno de los peores daños que le estamos haciendo son los documentales. Se los damos digeridos, todo digerido. Y no, el niño leía y el niño buscaba las palabras que no entendía. Y entonces cuando aprendes a leer y estructura, parece que no, pero se estructura una mentalidad completamente distinta al que tiene la imagen visual. Una cosa no excluye a la otra, o sea, totalmente absurdo que digas eso, porque la educación no nada más sale de un solo elemento, de una sola fuente. La educación, la formación, es de todo, hasta de con las personas que platicas. Tú puedes platicar con personas mayores que llegaron a vivir momentos de la revolución y el que te los digan de viva voz, de que sabían que llegaban los revolucionarios, que se llevaban a las mujeres, que muchos ni sabían por qué estaban en la lucha, sino que nada más se unían a la bola y eran parte de ese grupo que andaba de aquí para allá. O sea, la educación no viene de una sola fuente, viene de muchas. La novela de la Revolución Mexicana, cargada de tesoros, de gente que personalmente atestiguó los hechos. Sí, bueno, aquí estamos viendo 2 puntos de vista de ver la historia distintos. Yo con lo que sí no estoy de acuerdo es con que la cuestión anecdótica se incremente tanto como para hacer un lado lo fundamental. Por ejemplo, alguna vez yo mismo dije aquí que Juárez me dio 1.37. Eso no importa. Lo que importa es que pudo resistir y pudo llevar en una carreta la nacionalidad y pudo luchar contra un imperio que era poderosísimo en su época. Desgraciadamente los historiadores actuales están haciendo a un lado precisamente lo grande de nuestros héroes con detallitos como eso, como lo que hace Martín Moreno en 100 mitos de la historia mexicana, que muchos de los mitos que dice también son falsos, como decir que, por ejemplo, el himno no es nacional, que pertenece la autoría intelectual y los derechos patrimoniales a una empresa norteamericana. Es decir, ese es el problema que yo veo en nuestra forma de ver la historia actual, que se está haciendo a un lado la grandeza de nuestros héroes en aras de pequeños defectitos, de averiguar pequeños defectitos y divulgarlos. Pero está citando a un hombre que está medio loco. Es talentoso, es observador, es minucioso al explicar, pero de repente te das cuenta de que está medio loco, de veras. Sí, son libros de historia, supuestamente, sin absolutamente ninguna referencia. Es decir, un libro de historia, como los de Blanco Moreno, por ejemplo, era la mitad historia y la mitad referencias, copias, bases, citas. Era de veras un placer leer la historia de la revolución de Blanco Moreno, porque sí sabía hacer historia. Y ahí hablo por eso hablo de, no es la revolución, es conocimiento en general. Los filósofos, la revolución, la historia. El que no ha leído, el que no se ha prodigado la duda, pues lo lee. Y dice, ay, lo da por cierto, sin cuestionárselo. Y eso empieza desde que le das el primer libro a los niños. Claro. Cuando
en lugar de dejarles, a ver, escoge el libro que quieras, sino que lo vas llevando a los libros que tienen un valor real y no como los que menciona César, que desde luego Francisco para mí no tiene ningún valor como historiador. Como novelista es bueno, pero como historiador, cuidado. Pero No, cuando sí tú al niño lo llevas a la elección de libros que le van a ayudar a crecer intelectualmente, entonces él cuando llega a la secundaria ya tiene la capacidad de decir esto sí, esto no, y poco a poco va avanzando su capacidad crítica en la elección de sus lecturas.